Señores auditores, retomando nuestra segunda tanda, en un día miércoles 30 de junio, compartiendo una muy buena charla con el señor Carlos Flores y el señor Luis Fernando Sánchez, y quienes hablan, Nil Ruiz. Habíamos dejado un tema ahí en el aire, estábamos hablando sobre la discontinuidad de las cosas positivas que se realizaron en otros gobiernos y bueno, estábamos hablando de este tema que es lamentable que se pierdan recursos humanos y económicos después de haber presentado proyectos y haberlos presentado en tiempo y forma o no, pero no, los mismos no han sido a veces revisados o no cumplen con las reglamentaciones vigentes. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Mira, la verdad es que efectivamente eh, lo que importa y la esencia del problema es la necesidad de obtener un buen desarrollo del país. El, el- el desarrollo del país es fundamental y eso significa, ¿no es cierto?, partiendo por lo que conversamos en el primer bloque, en la última parte del primer bloque, sobre la certeza jurídica. Eh, en el fondo, lo que interesa es el ambiente que viva el país. Y ese ambiente tiene que permitir que las personas tengan ganas de emprender, tengan ganas de hacer proyectos, estén constantemente pensando en desarrollar ideas. ¿Ya? Y eso me viene a la mente a mí un tema que yo quería plantearles a ustedes para comentar, que tiene que ver, y sobre todo pensando en que hemos visto debates presidenciales, candidatos, eh, hablando de la nueva constitución, del Chile que queremos, todas esas cosas que se dicen, ¿ya? Puros discursos bonitos. Exactamente, y en pocas partes o en pocas personas he visto gente que hable de la productividad. Y la productividad es esencial para el desarrollo de un país. ¿Ya? La productividad produce un bienestar para la población. Los países desarrollados, si ustedes analizan los datos, los países desarrollados tienen un índice de productividad muy alto, ¿ya? Y los países que les va mal tienen un índice de productividad muy bajo. Parece obvio lo que digo, pero la verdad es que es necesario destacarlo. ¿Ya? Y en la productividad, ¿no es cierto? Nosotros podemos, ¿cómo nosotros determinamos la productividad? Bueno, eso se mide, ¿no es cierto? No es fácil medir la productividad, pero sin embargo existen factores que lo permiten, digamos, deducir fácilmente, o no fácilmente, pero por lo menos llevarlo a un poco más a la realidad, que es la medición de las horas trabajadas. Cada país tiene una cantidad de horas trabajadas y tiene una cantidad de inversión física en maquinarias, y no solamente en maquinarias, sino que también en infraestructura como túneles, puentes, vías de comunicación. Todo eso son parte importante en el momento de medir la productividad. Y el tercer factor son los incentivos y las buenas ideas tecnológicas. Y para entenderlo fácil, ¿no es cierto? La productividad significa cómo una persona puede cambiar, ¿no es cierto?, en una hora producir 5 a en otra hora igual producir 10, producir el doble. Entonces la pregunta es, ¿cómo esa persona puede producir el doble? Bueno, y eso se puede hacer de varias formas, pero la forma de medir la productividad es lo que se llama el residuo. ¿Ah? Lo que se conoce como el residuo, porque en el fondo todos los países crecen, y Chile ha crecido en el último tiempo, pero ha crecido porque ha habido más inversión física y porque se ha aumentado las horas trabajadas. Eso significa que ha ido más gente incorporándose, pero no ha mejorado la productividad. Entonces la gente que produce 3 sigue produciendo 3, y resulta que 3 no es bueno, tiene que producir 8, 9. Entonces, incluso ahora hemos visto en el último tiempo cómo candidatos presidenciales dicen, oye, bajemos la hora de trabajo. Bueno, bajar la hora de trabajo no es malo en sí, porque si uno trabaja menos, tiene más tiempo de dedicar a la familia, pero las cosas tienen que hacerse en forma inteligente y ordenada. Nadie, o sea, para poder bajar las horas de trabajo tiene que mejorar la productividad, ¿ya? Y la productividad, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo siguiente. Si usted ve
que las horas trabajadas crecen, la inversión crece, y el Producto Interno Bruto y crecen al mismo nivel, significa que no hay crecimiento de productividad. Pero si, por ejemplo, las horas trabajadas crecen en un 10%, la inversión crece en un 10%, pero el Producto Interno Bruto crece en un 13%, significa que ese diferencial significa que fue un 3% de crecimiento en productividad. Es decir, Así sin es. aumentar la capacidad física y sin aumentar la capacidad tecnológica y sin aumentar el capital humano, se produce Estamos más. trabajando mejor. Exactamente. Entonces, nosotros, la estadística dice que nosotros, Chile, tiene 20 años de estancada la productividad. Y ese es el gran Entonces, problema que tenemos, Carlos. mm, Nosotros estamos atrapados hace mucho tiempo por una clase política que al final, más que preocuparse de hablarle a la gente con la verdad, de decirle cuál es el camino para el desarrollo que pasa por la productividad y pasa en el fondo, que seamos adultos responsables, en el fondo. ¿Sabéis qué? Yo creo que para ponerlo en un idioma y en conceptos que la gente entienda, al final todo esto de la productividad, todo esto de los cambios que nosotros tenemos que aplicar a la forma como nosotros trabajamos, pasa por llevar a la dimensión política, a la dimensión ciudadana y de bien común, el que seamos adultos responsables, el que nos hagamos cargo de que esta cuestión la construimos entre todos. Y los políticos se han aprovechado en el fondo, no hablar de esas cosas, que puede ser un discurso más desagradable, por decirlo de cierta forma, y en vez de eso, entrar en estos discursos de lucha de clase, de conflicto, de poner a unos contra otros, poner al trabajador contra el dueño de la empresa, que son una tontera si al final es una relación de colaboración todas estas. El que pone el capital, que es el dueño de la empresa, o sea, entendamos, el que pone las lucas para que la empresa funcione, no va a poder hacer nada sin trabajadores, porque hay muchas cosas que tú no puedes automatizar hoy en día. Tú y es verdad, necesitas que gente te ayude, tú necesitas que gente te ayude a construir esa visión que tú tienes como empresario. Y por el otro lado, los trabajadores no van a tener trabajo, a menos que ellos emprendan y desarrollen otros negocios, no van a tener trabajo como empleados si es que no hay un empresario que ponga el capital y que asuma los riesgos, entendamos también. O sea, aquí la izquierda le encanta hablar de la desigualdad en el capital, en el fondo, que el capital debería distribuirse entre los trabajadores también, y la propiedad de la empresa debería ser para los trabajadores también, pero eso significa asumir riesgos que obviamente los trabajadores no quieren asumir y por eso están trabajando como empleados y no como dueños de una empresa. Así que tú eres dueño de la empresa y a la empresa le va mal, tú te comes la pérdida. En cambio, el trabajador, si es que a la empresa le va mal, simplemente deja de trabajar ahí y tiene que ir a buscar otro trabajo, pero sin tener que asumir una deuda o una pérdida muchas veces millonaria por el hecho de no haber funcionado la empresa. Entonces aquí, más que enchufarnos los políticos estos discursos añejos de lucha de clases, de unos contra otros, y dedicarse de verdad horas, meses, años a discutir en el Congreso, a nivel de gobierno, a nivel municipal, cómo lo hacemos para cargarle más la mano al empresario, cómo lo hacemos para darle más beneficios a los trabajadores. Oye, sí, lo que nosotros necesitamos acá es que la máquina de generación de empleo funcione. Y eso pasa por lo que decías tú, Carlos, que mejore la productividad, que surjan nuevos empleos, disminuir la burocracia. De verdad, la última política favorable a eso que yo recuerdo fue lo de las empresas en un día. O sea, este nuevo sistema que se implementó para que se pudieran construir sociedades en Internet. Y la verdad es lo último que yo escuché, quizás estoy muy desactualizado, pero la última política favorable o de promoción de empleo que yo he escuchado en este país, y eso ya fue hace bastantes años. Y el resto, los políticos al final lo único que se dedican es a hablar de cómo vamos a subir los impuestos, de a quién le vamos a cobrar más, de a dónde le vamos a pegar más fuerte el garrote, y es francamente infantil, porque tú no logras sacar un país adelante, no logras mejorar la productividad, no logras darle más y mejores empleos a la gente, que eso es lo que necesitamos. Hoy día tenemos una crisis porque la gente dice, oye, mis ingresos iban subiendo hasta hace 10 años, hasta hace 8 años, y después se estancaron.
¿Y qué fue Oye, lo que Luis pasó entre Fernando, medio? Bueno, tuvimos el gobierno Bachelet 2, que hizo mucho daño para digamos, la confianza política y la confianza empresarial. Tuvimos problemas de inmigración bastante masivos que estancaron el crecimiento de los ingresos más bajos. Entonces nosotros necesitamos desesperadamente generar más empleo, generar más productividad, generar más iniciativa empresarial, disminuir los costos en burocracia para levantar una empresa, disminuir los costos en permisología, en tener que ir a tocarle la puerta al funcionario de acá, al funcionario de allá. Necesitamos promover que la gente creativa cree empresas, le dé trabajo a otras personas, porque si no, estamos fregados. oye, Luis Fernando, mira, para llevarlo a número, eh, la productividad promedio de la OCDE eh, establece que son entre 55 y 60 dólares la hora. Y en Chile la productividad es 25. O sea, tenemos Figúrate, menos po. de la mitad. Entonces, nosotros tenemos que mejorar nuestro capital humano, tenemos que mejorar nuestra educación. Fíjate que el 60% del capital humano en Chile alcanza solo hasta cuarto medio. Bueno, y el porcentaje, digamos, que tiene menos que eso, también, o sea, es importante. Eh, y Imagínate esa estadística después de estas pandemias, de esta no, y no cuarentena, solamente perdón. eso, sino que, sí, y además, fíjate, por ejemplo, que el problema está en que cuarto medio no deja preparar a una persona para la vida laboral, la deja No, como a media. O sea, y muchas veces la entonces, universidad tampoco. claro, perdón, entonces, por ejemplo, Chile gasta 200 millones de dólares en capacitación laboral y cada vez menos. Entonces, tiene, no tenemos ninguna posibilidad de crecer en productividad si tenemos ese problema. Si tenemos ese problema de que nuestra educación es mala, ya la gente se educa menos, porque la única forma de que las remuneraciones crezcan es que la persona esté más calificada. O sea, una persona que ejerce una función muy básica nunca va a subir su Mm. remuneración si no mejora su productividad. Y eso, fíjate que me trae a traer a colación el caso de Irlanda. Irlanda era el país más pobre de Europa. Y bueno, y obviamente sus políticos, ¿ya? En este caso buenos políticos, dijeron, bueno, ¿cómo podemos solucionar el problema? Porque lo que hemos estado conversando acá, nadie lo habla. ¿Cómo mejoramos la productividad? Irlanda dijo, bueno, tengo que hacer algo. ¿Y qué es lo que hizo? Disminuyó el tamaño del Estado a la mitad, bajó los impuestos a las empresas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y creó incentivos para el empleo. Es importante, mire lo que estoy diciendo, en vez de subir los impuestos como propone la izquierda normalmente, los bajó, porque lo que le Totalmente. interesaba era crear empleo y crecer, porque cada punto de crecimiento de un país supera mucho las reformas tributarias. Si el país crece en un 2% más de lo que crece normalmente, excede cualquier reforma tributaria. Entonces hay que tener cuidado. Aquí no hay que pedir impuestos por pedir, sino que tiene que hacerse. Lo que tiene que pensarse es la recaudación. ¿Cuánto es lo que yo necesito para hacer mis leyes sociales, para mejorar? Pero no llegar y subir los impuestos, porque a veces la recaudación se logra bajando los impuestos y creando más empleo y crecimiento, que subiendo los impuestos y bajando el crecimiento. O sea, Bueno, ahí por hubo eso un que yo no ejemplo, entiendo la perdona que filosofía de la izquierda de repente. ¿Ah? Sí, po. Ay, perdona que te interrumpa, pero algo muy específico. El ejemplo perfecto de eso aquí en Chile fue el gobierno de Chile 2. Ahí hicieron eso, que subieron los impuestos y disminuyó la recaudación. Está documentado. Uno lo puede buscar en Google ahí y efectivamente eso pasa. Porque al final, cuando tú subes demasiado los impuestos, empieza a decrecer la productividad, empieza a decrecer las ganas de la gente de generar nuevos empleos, de generar nuevas empresas, eh, y eso obviamente al final termina redundando en que baja la productividad. Te complemento ahí lo que decías tú, Carlos, respecto de que aunque hay que aumentar la calificación de los trabajadores. Yo creo que esa calificación también se puede aumentar dentro de los empleos, o sea que asumamos un poco como la lógica antigua, muy antigua,
previo a la masificación de las universidades y toda esta cosa ya más del último siglo, que las personas entraban a trabajar en empleos bastante básicos o de nivel de ingreso, de un nivel de ingreso bastante de Menor. funciones muy básicas, y se iban aprendiendo del negocio dentro de la misma empresa. Y eso exigía también que los dueños de la empresa o los jefes, los que tenían funciones más arriba, asumieron un rol muy relevante de apoyo, de formación, de capacitación a los trabajadores en funciones más básicas. Y eso lamentablemente es algo que hoy en día en muchos oficios se ha ido perdiendo. El que Y hay un disculpa que te interrumpa en hay un esto. vínculo, claro, que hay un vínculo o una relación tan cohesionada entre el más experimentado y el que viene recién llegando. Muchas veces el que viene recién llegando lo dejan medio solo y a ver se aprende por su cuenta. Y eso es una lógica que no funciona. Tú necesitas que los equipos funcionen juntos y necesitas darle la responsabilidad también a los que llevan más tiempo dentro de las empresas, dentro de las instituciones, para que formen y ayuden a enseñarle y ayuden a el aprendizaje de las personas más nuevas. Y otro dato no menor, además de la capacitación de los trabajadores, es, tal como decías tú, disminuir las cargas tributarias y los costos en burocracia, porque toda la plata que no se gasta en eso es plata que se reinvierte a la empresa, y obviamente eso permite al negocio crecer, permite generar mayores empleos, permite adoptar mejoras en tecnología o en muchos otros aspectos que le permiten finalmente a la empresa dar más oportunidades a más personas o mejorar incluso los sueldos de sus trabajadores. Al final, la plata que saca el Estado en impuestos y los gastos ineficientes que se generan en burocracia que está mal diseñada, es lo que termina dañando a los trabajadores, dado que se termina yendo plata a otros lados que no es a sus bolsillos, por vía de sueldos. Quiero Oye, tocar un tema, mil disculpas que les corte, pero no quiero que nos vayamos del programa, ya que nos queda pocos minutitos, sin hablar de un tema importante, un evento que se realizó este fin de semana, un evento de recaudación de fondos para 5 carabineros formalizados por los delitos tras el estallido social. Fue el programa Apoyatón a Carabineros que se realizó el día viernes a las 22 horas comenzó hasta las 03 horas del domingo y se reunieron 120 millones de pesos. Hasta hoy miércoles estuvo abierta la cuenta. Deduzco que, bueno, que ya la tienen que haber cerrado porque iban a asistir con un notario al banco para poder cerrar la misma e informar. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué les pareció este evento? ¿Estuvieron presentes de alguna u otra forma? Yo hice... dale tú, Carlos, dale. no, no, te digo, mira, yo estoy muy de acuerdo con eso, con la idea, porque obviamente son personal que estaba en cumplimiento de su deber y se ha visto afectado por esta situación. Pero eso refleja un vacío que es importante destacarlo. O sea, un policía tiene que tener los resguardos políticos y de atribuciones para actuar en determinadas circunstancias, obviamente cumpliendo todas las normas que corresponden, ¿ya? Y no debiera estar sometido a una colecta pública, ¿ya? Que se hace solamente, ¿por qué? Porque la justicia también no ha actuado de forma correcta. La justicia se ha dedicado a actuar en forma ideológica, ¿ya? Los tribunales de repente dejan mucho que desear en ese tipo de, ¿ya? ¿Y para qué decir la fiscalía? ¿Ya? Entonces, obviamente que se presenta una desigualdad jurídica, ¿ya? Donde un determinado grupo de personas son atacadas, ¿no es cierto?, jurídicamente por un sector, ¿ya? Y no tiene cómo defenderse. Yo creo y no tiene cómo defenderse contra los mismos jueces a veces, ¿ya? Contra los mismos investigadores. Eso es un problema grave que uno debe tomar conciencia que ocurra. Yo espero que en esta reunión de fondos le vaya bien, ¿ah? Y que, ¿por qué? Porque en el fondo eso ayuda a qué? A financiar la defensa jurídica, no a cambiar los fallos ni mucho menos, sino que precisamente a darle un respaldo
jurídico a esas personas como cualquier chileno merece, ¿ya? La gente que tiene, que es, ¿no es cierto?, a lo mejor actuada con exceso de fuerza, ¿ya? O sencillamente con el no cumplimiento de las leyes, ¿ya? Tiene defensa, tiene Defensoría Penal Pública, tiene el Instituto de Derechos Humanos, tiene un montón de instituciones que están ahí, pero la otra persona que es la que tiene la obligación, la que la ciudadanía le pide que controle los desórdenes, que controle el orden público y que nos mantenga seguros, no tiene ningún resguardo. Eso me parece absurdo. Absolutamente de acuerdo, Carlos, y yo creo que aquí no se puede insistir demasiado en este punto. Los carabineros que están aquí formalizados, la información que tenemos de los hechos que ocurrieron, demuestra que en muchos de estos casos ellos hicieron un uso de fuerza proporcional al nivel de violencia espantoso que estaban recibiendo de estos verdaderos delincuentes, que hoy día el Congreso o algunos parlamentarios quieren premiar dándoles beneficios estatales y subsidios, tal como se hizo por muchos años con los famosos falsos exonerados. Al parecer quieren crear aquí una nueva generación de mantenidos por el Estado para que se dediquen a quizás qué cosas. O sea, ahí ya no hay necesidad de trabajar y pueden dedicarse a las protestas, pueden dedicarse a tantas otras cosas que ya la vimos por muchos años. Pero volviendo al tema puntual de los carabineros, es efectivamente gravísimo el hecho de que ellos objetivamente hoy día no tengan derecho a defensa. Hay cientos de miles de personas que por el solo hecho de usar un uniforme, no solo carabineros, han tenido que enfrentar una absoluta presunción de culpabilidad por parte de todas las instituciones del Estado. Y tal como yo había comentado hace un rato respecto del caso de los bomberos, yo creo que siempre es muy importante que los ciudadanos nos organicemos para dar solución a los grandes problemas sociales que estamos observando a todo nivel. Y un problema social muy grande que nosotros estamos observando hoy es el hecho de que no todos en Chile tienen presunción de inocencia, no todos en Chile tienen derecho a defensa, no todos en Chile tienen derecho a que se les respete en un proceso de investigación respecto de si son culpables o no de la comisión de un delito. Y hemos visto casos deplorables como la famosa fiscal Jimena Chong, que a pesar de la abismante cantidad de pruebas que tenían, que ya estaban disponibles para todos los chilenos, de que el carabinero que estaba acusado por el caso del puente Pío IX era absolutamente inocente y no había hecho absolutamente nada, hasta el día de hoy sigue presionando porque ese carabinero sea encarcelado. Entonces, obviamente, como las instituciones no responden en este país, somos los chilenos quienes tenemos que organizarnos y en buena hora. Yo creo que estos recursos que se están recaudando, y aprovecho de hacer la recomendación a quienes están organizando esto, no se deberían destinar solamente al tema de la defensa judicial, sino que también a una campaña más integral, porque es fundamental que se le transmita a la ciudadanía la gravedad de lo que está ocurriendo hoy, de que si es que hay personas uniformadas hoy día que no tienen acceso a la defensa y que las instituciones pueden volverse completamente en contra de ellos, eso puede terminar ocurriendo en contra de cualquiera de nosotros. O sea, si es que le damos el Estado el poder de que abusen en contra de un grupo de personas, nada impide que lo hagan después en contra de cualquier persona. Entonces aprovecho de hacer la invitación a todos nuestros auditores. Aportemos esta campaña, hagámoslo dentro de nuestras posibilidades, esforcémonos un poquito incluso, si es necesario ahí aportar más que a otras cosas o hacer un esfuerzo adicional para contribuir a esta campaña. Es algo muy, muy, pero muy importante lo que se está haciendo hoy. Y aprovecho también, bueno, como decía, de hacer el llamado a todos a que aportemos. Apoyatón Carabineros, yo creo que si buscan por Google pueden encontrarlo. Ya está Ya, cerrado, está claro. cerrado. Ah, ya está Pero cerrado. ya está cerrado, pero hay distintas formas de apoyarlos. Sí, sí. Bueno, Yo y creo ahí que entra el concepto del debido proceso. Eso es importante porque yo creo que en las condiciones actuales eso no está asegurado. No está asegurado que en Chile se cumpla el debido proceso en todos los casos. Hay no. una postura ideológica, una postura de intereses, una postura de posición política, Y ¿ya? una postura inhumana, hay que decirlo. Que nos tiene sumido en un problema tremendo. Yo creo
que ahora que viene, ¿no es cierto?, la nueva constitución y todo, ¿ya? Hay grupos políticos que quieren darle primacía al Estado en hacer las cosas. Y hemos visto que en las actuales condiciones el Estado no es capaz ni siquiera de hacer lo que se le está asignando ahora y quieren darle más poder. Me parece contraproducente, inoportuno y además inconveniente para Chile, creo. Bien. Bueno, lamentablemente se nos fue el programa, sumamente rápido con temas muy interesantes de actualidad. Y bueno, yo me voy despidiendo, los invito a sintonizarnos todos los días, lunes a viernes, y nosotros, este trío, está los días miércoles. Que tengan un excelente resto de semana y a seguir cuidándose. Saludos a todos, que tengan un buen resto de semana y aprovecho a motivarlos, oye, así como la campaña de apoyatón de carabineros, todos podemos hacer algo para contribuir al país. Reclamemos de vuelta esos espacios que la ciudadanía tiene que apoderarse. Luis Fernando, Neil, muy buenas tardes. Y a los auditores de Radio Portales también que tengan una semana muy positiva, que mejoren los índices y terminen las cuarentenas, las restricciones, comencemos a levantar el país, comencemos a recuperar Chile, comencemos a ordenar el país como corresponde y como hablamos en este programa, ojalá pensemos en la productividad. Eso nos va a llevar a un futuro mucho mejor. Así que un saludo a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes, chao, Buenas chao. tardes. Chao.